Lucía Busquier, quien nos va a presentar su conferencia titulada Las raíces de la interseccionalidad, luchas y resistencias desde los márgenes. Lucía Busquier también es del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina y actualmente se encuentra realizando el doctorado en Historia ofrecida por la misma facultad. Es investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y también participa de un equipo de investigación perteneciente al Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. A su vez, es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y en la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba. También se desempeña como docente de posgrado en la maestría en teoría psicoanalítica lacaniana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y como docente de extensión en el curso Feminismos y Psicoanálisis. Participó en diversos congresos y jornadas y realizó varias publicaciones en revistas académicas argentinas y de otros países de América Latina y el Caribe. Sus investigaciones se centran en indagar sobre los orígenes de la interseccionalidad a partir de la reconstrucción de experiencias concretas como las protagonizadas por el feminismo afrodescendiente y las mujeres de color y del tercer mundo durante la década de los 60 y 70 en los Estados Unidos. Más recientemente, sus estudios se orientan hacia las diversas formas en que ha sido problematizado el entramado de opresiones en la región de latinoamericana y caribeña, tomando los aportes del feminismo decolonial, del feminismo afro-latinoamericano y caribeño, de la crítica postcolonial y de la filosofía latinoamericana. Lucía, querida, muy bienvenida, el espacio es tuyo. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, antes de comenzar, muchas gracias Aldo y a todo el equipo del CELEI por la invitación y por supuesto también a Fabi y Lili, mis compañeras de panel, por los hermosos intercambios que venimos teniendo en estos días. Considero muy valiosos estos espacios que promueven los diálogos, estos espacios como este que está organizando el CELEI, que promueven los diálogos transdisciplinares y translocales, que son también los lugares en los que yo personalmente más disfruto participar, así que estoy muy contenta por la invitación, y muchas gracias a quienes están del otro lado, acompañándonos hoy allá por el YouTube. Bueno, lo que pensé para compartirles hoy es parte del título que nos convoca en este panel, que es Dilemas críticos sobre interseccionalidad, y tiene que ver con recuperar, rastrear, resignificar aquellas experiencias de luchas y resistencias concretas protagonizadas por mujeres que se posicionan desde los márgenes o que fueron ubicadas allí, y que intentan poner en cuestión, discutir, problematizar, objetar el sujeto mujer con pretensiones de universalidad. Un sujeto mujer que adquiere las características de mujer blanca, clase media, urbana, occidental, heterosexual, cis, y deja por fuera, excluye, segrega, discrimina, oprime, violenta a todas aquellas mujeres o sujetos feminizados que no son contenidos dentro de ese universal mujer. ¿Sí? A su vez, estas experiencias que voy a recuperar hoy también nos sirven para rastrear los orígenes de la perspectiva interseccional. Perspectiva que, como sabemos, emergió en el ámbito académico de los Estados Unidos alrededor de la década del 80, pero que sus antecedentes pueden ser ubicados en el periodo de la esclavitud norteamericana. Es decir, la recuperación de estas luchas, ancladas en una práctica política, es lo que permitió y lo que permite la construcción de epistemologías críticas y saberes situados. Estos otros grupos de mujeres que se posicionan desde los márgenes son diversos y variados, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las mujeres indígenas, las mujeres chicanas, las mujeres migrantes, afrodescendientes, trans, travestis, lesbianas, personas con discapacidad, campesinas, trabajadoras sexuales, etc. Pero hoy puntualmente me voy a centrar en las mujeres afrodescendientes, recuperando algunas experiencias artísticas, de activismos y académicas, pero que lo que caracteriza todas estas experiencias es que todas se construyen como herramientas políticas.
Y en este punto también es importante remarcar, también otra aclaración que me parece importante hacer, es que hoy me centraré en las experiencias que tienen su origen en los Estados Unidos. Pero sin embargo, en América Latina y el Caribe también es posible rastrear diversas experiencias donde mujeres indígenas, afrodescendientes, entre otras, problematizaron el entramado de opresiones desde sus prácticas políticas en el ámbito académico, con la construcción de saberes, etc. Bueno, ahora empezando ya, pasando al primer ejemplo, que es quizás el más emblemático y el más recuperado por diversas autoras, es el discurso de Sojourner Truth en la Convención de los Derechos de la Mujer, celebrada en Ohio en 1852. Sojourner es una esclava de los Estados Unidos, ¿no?, que logra fugarse, y unos años después de su fuga se declara la abolición de la esclavitud. Ella participa en esta Convención de los Derechos de la Mujer, donde el público estaba mayoritariamente compuesto por mujeres blancas. Ella pide la palabra y en su discurso ella hace una pregunta que es: ¿acaso yo no soy una mujer? Entre otras cosas, ¿no?, que ella dice en el discurso, pero esa pregunta es la que quizás quedó resonando a lo largo de todos estos años, poniendo en contradicción con esa pregunta, ¿no? Ella pone en contradicción la mirada tradicional que se tenía respecto de las afrodescendientes, que no eran vistas como mujeres, sino únicamente como esclavas. Está en la diapositiva, ustedes están viendo la tapa de su libro, de su autobiografía, una de las tantas ediciones que se hicieron sobre su autobiografía. Y lo importante de esta experiencia, para destacar, según Mercedes Jabardo, esta experiencia permite ver la clara alianza entre la reflexión teórica y las estrategias de movilización, ¿sí? Truth, en su discurso, no solo puso en cuestión la idea de un sujeto mujer universal, homogéneo, sino que también se constituye como una de las primeras intelectuales negras que no se posiciona en una obra escrita, en un texto escrito, sino en la oralidad, en el relato de sus propias experiencias. El siguiente ejemplo es el blues clásico femenino, que es un movimiento musical, cultural, político, compuesto por mujeres afrodescendientes, que surgió en la década del 20 en el sur de los Estados Unidos, y luego se expandió al norte, producto de las migraciones. Algunas exponentes de este género musical fueron Ma Rainey, Bessie Smith, que es quien está en la foto que ustedes están viendo, Aida Cox, Alberta Hunter, Mamie Smith, etc. Estas cantantes, muchas de ellas descendientes de esclavos y esclavas, fueron las creadoras de un discurso canalizado a través de las letras de canciones, mediante el cual expresaban y visibilizaban sus realidades. Puntualmente se referían a problemáticas vinculadas a la construcción de sus sexualidades, se referían también a sus parejas, sus relaciones amorosas, a su rol como único sostén económico en sus familias, a la violencia de género, violencia que debían enfrentar por parte de sus parejas, al racismo que debían enfrentar en la sociedad estadounidense por esos años, entre otras problemáticas. Angela Davis dice que esta enunciación política y cultural se convirtió en un canal de expresión de nuevas libertades, ayudando a la construcción de una nueva conciencia negra. Ya pasando al tercer ejemplo que les traigo, ya estamos ubicándonos en la década de los 60 y 70 en los Estados Unidos, cuando ya podríamos hablar de un feminismo negro, un feminismo afrodescendiente organizado, consolidado, agrupado en sus propias organizaciones y espacios autónomos, ¿sí?, por fuera de las lógicas racistas que imponía el feminismo blanco y el machismo ejercido por el movimiento afrodescendiente. En esta época tenemos varias organizaciones que se conforman, y hoy me interesa recuperar dos de ellas, ¿no? Dos ejemplos de estas experiencias. La primera es también quizás una de las más emblemáticas y recuperada por muchas autoras, como les comentaba con el discurso de Sojourner Truth, y es la colectiva del Río Combahee. Esta colectiva nació en Boston en 1974 y agrupó a gran cantidad de mujeres afrodescendientes que buscaban luchar y combatir las opresiones producidas por el género, la raza, la clase y la sexualidad. Ahí están viendo en las imágenes la tapa de un manifiesto feminista negro, que es la publicación que ellas realizan en 1977,
la cual resultó de suma importancia a la hora de esclarecer y sintetizar los debates que se venían desarrollando en el feminismo negro de los Estados Unidos hasta ese momento. En este escrito, las activistas de la colectiva se referían a la simultaneidad de opresiones, para definir los cruces establecidos entre las variables de género, de raza, de clase y de sexualidad. La idea de una simultaneidad de opresiones fue clave para las feministas negras que impulsaron el feminismo negro en las décadas, que impulsaron el pensamiento feminista negro en las décadas siguientes, como les comentaba al principio. A su vez, este manifiesto también habilitó un conjunto de debates, tanto con el movimiento feminista blanco, que no consideraba las implicancias del racismo en las mujeres negras, como con el movimiento antirracista, que no contemplaba las discriminaciones y violencias específicas que debían afrontar en tanto mujeres y afrodescendientes. El segundo ejemplo, dentro de estas organizaciones que se conformaron en estas décadas, en la década de los 60, los 70, es la Alianza de Mujeres del Tercer Mundo. Ahí pasamos a la siguiente, muchas gracias. La Alianza de Mujeres del Tercer Mundo, ¿sí?, es una organización que buscaba enfrentar las opresiones producidas por el género, la raza y el imperialismo. Estaba radicada sus sedes en California y en Nueva York, y tuvo su existencia entre los años 1970 y 1975. Ahí ustedes están viendo la tapa de una de sus publicaciones. La Alianza de Mujeres del Tercer Mundo tenía una publicación periódica que se llamaba Triple Jeopardy, y esta es una de las tapas de sus publicaciones, que tenían alrededor de 2 o 3 números por año. Esta organización impulsó gran cantidad de iniciativas que buscaban problematizar cómo estas opresiones atravesaban de manera particular a las mujeres del tercer mundo, en un contexto caracterizado por las consecuencias de la guerra de Vietnam, el fin de la guerra de Vietnam y las consecuencias posteriores, la legalización del aborto en 1973 a nivel nacional, y las esterilizaciones forzosas aplicadas hacia dichas mujeres, específicamente hacia las mujeres del tercer mundo, que fue una problemática que atravesó Estados Unidos y Puerto Rico principalmente. La particularidad acá, ya no estamos hablando específicamente de mujeres afrodescendientes, sino recuperando este concepto, o esta categoría, o esta identidad que ellas comienzan a emplear en estos años, que es la idea de mujeres del tercer mundo, o mujeres de color, como recupera María Lugones, y que tiene que ver con, de alguna manera, que María Lugones también lo dice así, una estrategia coalicional, de poder generar una herramienta política que pueda llevar adelante una coalición entre todas estas mujeres que no entraban dentro de los límites, o no entraban dentro de los estándares que implicaba ser una mujer, ¿no?, blanca, clase media, y todas las características que dije antes. Entonces, sin embargo, estos grupos de mujeres, estas mujeres del tercer mundo, o mujeres de color, como ellas se autonombraban en esos años, no implicaba homogeneizar esa categoría o ese grupo de mujeres, sino que se seguían, digamos, de alguna manera, poniendo en evidencia las heterogeneidades que existía dentro de ese grupo, ¿no?, que ahora más adelante les voy a contar cómo. Esta organización, entonces, la Alianza de Mujeres del Tercer Mundo, sostenía que las mujeres del tercer mundo debían enfrentar diversos tipos de violencias y discriminaciones particulares, lo que las diferenciaban de otros grupos, como las mujeres blancas o los varones afrodescendientes, ¿no? Y esta organización, como les decía, estaba integrada por mujeres afrodescendientes de los Estados Unidos, ¿no?, pero también estaba integrada por mujeres puertorriqueñas, por mujeres migrantes, por mujeres originarias de los Estados Unidos, por mujeres provenientes de China, de la India, etcétera, ¿no? Y ahora ya pasando a esto que les comentaba, que tiene que ver con el último ejemplo que les traigo, perteneciente a los Estados Unidos, que es la publicación de un libro, un escrito que se llama Esta puente en mi espalda, voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos, que fue publicado en 1981, fíjense que estamos más o menos en la misma época que la otra organización que yo les comentaba, que la Alianza de Mujeres del Tercer Mundo. Hay 5 años de diferencia entre la organización que les decía recién y la publicación de este libro.
En 1981 fue publicado en inglés y en 1988 en su edición en castellano. Sin embargo, las autoras que participan en la traducción del libro son las mismas que participan en la versión en inglés, porque muchas de ellas eran chicanas o habitaban en la frontera entre Estados Unidos y México, entonces hablaban los dos idiomas. Entonces, eso es importante señalar, que el trabajo de traducción que hacen en la versión en español, de castellano, es realizada por las mismas autoras que participan en la primera versión, en inglés. Y bueno, este escrito es una compilación de poemas, ensayos, cartas, cuentos, entre otros escritos, la cual es considerada una obra literaria, pero también es considerada una herramienta teórica, ¿sí? Donde estos grupos de mujeres, y acá, bueno, como les decía, no estoy hablando únicamente de mujeres afrodescendientes, sino de todas estas otras mujeres de color o del tercer mundo, ¿sí? Acá, bueno, las recopiladoras, creo que ustedes lo están viendo ahí en la diapositiva, es Cherry Morgara y Gloria Saldúa, de la versión en inglés, y Ana Castillo y Norma Alarcón, de la versión en castellano. Y lo importante de este escrito, que estas autoras se encargaron de conjugar en esta obra experiencias individuales, particulares, singulares de cada una de estas mujeres para convertirlas en algo colectivo, a partir de lo cual se buscaba poner en tensión ese sujeto universal mujer, haciendo explícitas todas aquellas particularidades, singularidades y heterogeneidades que las atravesaban. Y acá les quiero leer un fragmento de este escrito, que acá ustedes lo van a estar viendo en la diapositiva. En este fragmento lo extraje del primer capítulo del libro, que se llama Las raíces de nuestro radicalismo, la teoría encarnada. Este es como una partecita que es como la introducción del capítulo, digamos. Y ellas en esta introducción, les leo lo que dice, somos mujeres de todo tinte de color y grado de clase. Aunque algunas de nosotras cruzamos más fácilmente de una esquina a otra, que otras de nosotras cuyo color o pobreza nos hace objetos directos de la violencia en las calles, todas nosotras hemos sido víctimas de una violación invisible que sucede tanto en la casa como dentro de nosotras mismas. La autoabnegación, el silencio, la amenaza constante de la extinción de la cultura. Estos son nuestros relatos. ¿Sí? Con esto ellas están hablando de esto, ¿no? De una teoría encarnada, una teoría producida, construida a partir de sus relatos, atravesados por la propia experiencia, ¿no? Como decía recién Fabiana en su presentación. Y acá pasamos a la diapositiva siguiente, que es una foto de una de las marchas, de las tantas marchas que se organizó para la liberación de Angela Davis, quien fue perseguida políticamente y arrestada y acusada de conspiración, y en 1973 fue liberada gracias a la gran cantidad de movilizaciones que se organizaron, ¿no?, para pedir esa liberación. Entonces me parece importante también recuperar la Alianza de Mujeres del Tercer Mundo, que yo les comentaba recién, realizó gran cantidad de campañas pidiendo la liberación de Angela Davis, y de otras tantas que también estaban arrestadas por esos años, pero bueno, quizás el caso de Angela Davis es el más conocido por su trayectoria también como intelectual, ¿no? Y sus libros y sus textos. Y por último, y ya para ir cerrando, me interesa recuperar los aportes de algunas intelectuales y escritoras que también, partiendo desde su propia experiencia, problematizaron el entramado de opresiones, el entrecruzamiento, la multiplicidad o la perspectiva interseccional, como los diversos nombres que las autoras han nombrado esta perspectiva. Entre estas autoras se destacan Patricia Hill Collins, Angela Davis, que les nombraba recién, Kimberly Crenshaw, entre muchas otras. Pero me interesa recuperar los aportes de Bell Hooks, ¿sí?, una escritora y activista negra, quien es una de las exponentes del feminismo negro de los Estados Unidos, y a partir de sus experiencias individuales, atravesadas por las múltiples opresiones de género, de raza, de clase y de sexualidad, ofrecen sus escritos un análisis político y teórico que resignifica los límites del feminismo, visibilizando el lugar secundario que debían ocupar las mujeres afrodescendientes en el interior del colectivo de mujeres. ¿Sí? Ella ingresa a la universidad muy jovencita, tiene la posibilidad de, su familia tiene cierto ascenso social, y ella puede acceder a la universidad, y se encuentra con dos cosas que le pasan en esa universidad. Primero se encuentra con el feminismo, ¿sí?, con el movimiento feminista blanco de esa época,
Y segundo, se encuentra con el racismo, ¿no? Con el racismo que ella debía enfrentar constantemente por parte de sus compañeros, por parte de los docentes, y también en el interior ella se encuentra con el feminismo y ella empieza a participar del movimiento feminista, pero adentro del movimiento feminista ella empieza a identificar ciertas actitudes que sus compañeras tenían hacia ella, ¿no? Ella se refiere a una actitud muchas veces condescendiente o una actitud paternalista, ¿no? Donde ella dice, cito una frase de ella: una forma de recordarnos que el movimiento era suyo, que podíamos participar porque ellas lo alentaban, ¿no? Ella dice, y a partir de ello, a partir de estas experiencias que ella atraviesa, ella va produciendo todos sus escritos, que invito a que los lean porque son hermosos. Y bueno, entonces ella va a decir que entonces que los análisis feministas que se centraban exclusivamente en el género no lograban construir una teoría feminista sólida, ya que negaban la vinculación entre las opresiones de género, de raza y de clase. Lo mismo ocurría con los estudios provenientes de las mujeres socialistas, que sí incluían la variable de clase junto con la de género, pero ignoraban la racial, ¿sí? Y por último, acá tenemos lo que ustedes están viendo, es un fragmento de Audre Lorde, poeta, docente y activista lesbiana, que es una de las exponentes del feminismo negro, junto con Bell Hooks, que también cuestiona el carácter racista que muchas veces encarnaban las mujeres blancas, ¿sí? Ella acá es un fragmento, que es lo que les traigo, del libro Esta puente en mi espalda, que les comentaba recién. Ella participa de este libro con un escrito que en realidad es una conferencia. La mayoría de su obra en realidad son recopilaciones de conferencias que ella fue dando, de charlas. Eso es muy interesante. Recordemos lo que les decía al principio de Sojourner Truth, que su obra, ella se posiciona como una teórica, pero asentada en la oralidad, ¿no? No en un texto escrito. Bueno, muchas de estas autoras pertenecientes al pensamiento feminista negro van a tener esa particularidad, ¿no? De la oralidad como algo que va a estar muy presente. Y en este caso, Audre Lorde había sido invitada a un congreso, a un encuentro de feminismo, y ella lo que denuncia es que solo había dos mujeres negras que estaban participando de ese panel, y que las habían invitado para cubrir el cupo que era necesario que haya una o dos mujeres afrodescendientes para mostrar esa supuesta diversidad o supuesta pluralidad o heterogeneidad. Y ella dice, ¿no? Les recorté un poco porque era muy largo el fragmento. Ella dice: estoy aquí como lesbiana feminista negra en el único panel de esta conferencia en que está representada la contribución de las feministas negras y lesbianas. Lo que esto dice acerca de la visión de esta conferencia es triste, en un país donde racismo, sexismo y homofobia son inseparables. ¿Qué quiere decir? Que las herramientas del patriarcado racista se usen para examinar el fruto de ese mismo patriarcado. Quiere decir que solamente los perímetros más estrechos de un cambio social serán posibles y permitidos. Entonces, por último, y para finalizar, y ya para pasarle la palabra a Lili, quiero recuperar esta idea que también nos traía Fabio hoy, todos estos ejemplos, ¿no?, que fui mostrando, que fui recuperando, estas experiencias de luchas concretas contra la multiplicidad de opresiones producidas por el género, la raza, la clase, la sexualidad, el imperialismo, permiten rastrear las raíces histórico-políticas de lo que hoy conocemos como la perspectiva interseccional. Estas experiencias nutrieron y gestaron una herramienta teórica y política que hasta el día de hoy resulta clave para problematizar y reflexionar sobre las distintas formas de opresión que atraviesan dichas mujeres.